Ah, Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? sí, Una disculpa, no sé por qué no podía acceder a la página. Al parecer había complicaciones de Internet. ok, no te preocupes. Lo bueno es que ya estamos aquí, ¿verdad, Cris? ¿Cómo estás? Así es, lo importante es que ya estamos aquí. Bueno, un minutito nada más para empezar la transmisión. Permítanme. Bueno, pues vamos a iniciar ya con todos los que ya están conectados dentro de la plataforma de Zoom, también los que ya se están sumando a través de las redes sociales de INDECA. Pues buenas tardes a todos, estamos en una transmisión más de estas cápsulas jurídicas que hemos denominado Hablando de Derecho de Daños, que son relativas precisamente para que ustedes conozcan un poquito de lo mucho que se va a estar trabajando durante 2 años dentro de la maestría en Derecho de Daños, precisamente que se imparte en DECAC y que la próxima generación arrancará el próximo 2 y 3 de septiembre. Pero bueno, al final les daré información de lo que respecta a la maestría en Derecho de Daños, pero la parte importante de estas cápsulas que organiza, que dirige precisamente la doctora Marisol Martínez Reyes, nuestra directora académica de la maestría, es para hablar de los temas, de las materias que conforman la maestría, pero también para traernos como invitados especiales a algunos de los ponentes que estarán formando parte de la maestría. Mi querida Sol, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, Cristi. Buenas tardes, Frank. Vamos a dar paso precisamente a presentar a nuestra ponente del día de hoy, que además de ser un excelente docente, es un excelente postulante y mi amiga, por supuesto. Y bueno, déjenme les cuento un poco de su desarrollo profesional de la licenciada maestra Francisca Tobar Rodríguez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en el plantel Aragón de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Hizo maestría en la Universidad Tecnológica de México y también es perito en hechos de tránsito. Esto es muy importante porque el tema que vamos a abordar el día de hoy precisamente tiene que ver con el contrato de seguro y la responsabilidad civil. Y bueno, ha tenido un desarrollo profesional interesante, ya que ella durante muchos años perteneció a una empresa a nivel gerencial que prestaba servicios profesionales a diversas empresas aseguradoras. Y estos litigios que se llevaban a cabo y que ella tenía a su cargo eran relacionados con el contrato de seguro. Entonces, su experiencia laboral y profesional nos da la pauta para que sea una invitada el día de hoy y también será ponente en la maestría en Derecho de Daños. Pero lo interesante del tema que vamos a tratar el día de hoy es la responsabilidad civil y el contrato de seguro. Y yo creo que para muchos este tema nos los han pedido mucho, va a ser parte de el temario en la maestría en daños que estamos realizando en el segundo semestre cuando veamos legitimación pasiva. Entonces, el día de hoy vamos a abordar ese tema de la responsabilidad civil y el contrato de seguro. Y bueno, no me queda otra cosa para no hacer más largo la presentación, darte la bienvenida, Frank. Qué gusto tenerte con nosotros. Y bueno, adelante, platícanos Muchas un poco de gracias. tu experiencia. Muchas gracias, amiga. De verdad, para mí es un honor que de alguna manera me hagan partícipe de este tipo de situaciones. Me parece que es una cátedra muy importante, muy interesante, en un momento de la vida jurídica de nuestro país en donde, pues como ya lo habíamos comentado, se ha dado una evolución muy significativa en este tema a la luz de los derechos humanos. ¿Sí? Ya manejando el contexto de lo que entendemos como víctima,
a la luz de los derechos humanos y en ese sentido el escrutinio hacia el sector asegurador pues no podía quedar fuera de este análisis, que es de alguna manera un sector, es un sector que forma parte pues, de las garantías que en ese sentido podrían llevar a las víctimas a realmente tratar de lograr una reparación integral del daño que les es ocasionado. Y en este contexto, yo quisiera dar cierto antecedente, cierta referencia de lo que se debe entender precisamente por el contrato de seguro, que en nuestro sistema jurídico, recordemos, entiendo que el foro es específicamente de abogados, si no lo es así, por favor, hazme la observación para yo atender a ese contexto. Pero si es solo de abogados, sí me gustaría abordar brevemente un antecedente en materia de contratos para dar contexto al tema. Sí, yo creo que, mira, como ahorita estamos conectados de manera abierta, yo creo que no todos son abogados. Si nos pudieras hacer el favor de dar ese contexto, más bien que podemos entender por el contrato de seguro para que todos estemos en la misma frecuencia. Ok, bueno, en nuestro sistema jurídico los contratos son figuras de derecho que están reconocidas en nuestra ley, que como tal generan obligación, de hecho están reguladas en los códigos civiles tanto a nivel federal como local como una de varias fuentes de obligación, en el entendido de que de esas fuentes de obligación, de esas situaciones jurídicas que pueden generar obligación, el contrato es la única que parte de un acuerdo de voluntades. Es decir, para que se pueda dar esa obligación, las partes involucradas en ese acuerdo jurídico, pues llegan a un acuerdo para que así se lleve a cabo. En este contexto, bueno, sí es una situación en donde se ha tratado de establecer que como el contrato deriva de un acuerdo de voluntades, pues que en ese sentido debería ser la voluntad de las partes la que de alguna manera determine lo que debe pasar en todas las consecuencias de esa relación jurídica. Sí, históricamente así se manejó por muchos años, que la voluntad de las partes era la que debía prevalecer en cualquier situación que derivara de un contrato. Sin embargo, repito, en este contexto de análisis de los derechos humanos que se ha dado de manera muy significativa a partir de, pues prácticamente esta última década, podríamos hablar 2013 a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo tribunal de nuestro país, pues ha abandonado algunos criterios en la manera de ver las cosas y ha establecido que a efecto de poder estar alineados con los tratados y convenciones internacionales y pues con lo que se desprende de nuestra propia Constitución, pues es necesario replantear algunos aspectos de este tipo de temas, ¿no? Y en materia de contratos, la primera conclusión a la que se llegó es precisamente que esa autonomía de la voluntad contractual, esa voluntad de los contratantes al momento de celebrar ese acuerdo de voluntades, pues tampoco puede ser ilimitada. Deben haber topes. Esos topes, obviamente, con base a situaciones de licitud, que, pues como sabemos en nuestro sistema jurídico, la licitud está relacionada con aspectos de orden público, con situaciones que tienen que ver con la ética, con la moral, con las buenas costumbres, obviamente con los derechos humanos, y en ese tenor, pues, esa voluntad contractual se va a ver limitada, ¿sí? No podemos, a través de un contrato, llevar a cabo actos
que de alguna manera impacten de manera negativa a la sociedad. Y en este contexto, el contrato de seguro efectivamente es un acto jurídico que tiene como su base un acuerdo de voluntades. Hay un acuerdo de voluntades de dos o más personas en donde se obliga en este caso, la compañía aseguradora, a pagar una cantidad de dinero o una indemnización contra el pago de una prima de seguro que lleve a cabo su contraparte, que en este caso es quien está contratando sus servicios. Hay definición expresa, es un contrato debidamente regulado en nuestro sistema jurídico. Sí hay toda una reglamentación alrededor de este acto jurídico que nos va a dar las pautas, pues primero para darle existencia, para que pueda existir este acto jurídico. Después, en un segundo plano de regulación normativa, pues nos darán también algunas reglas relacionadas con su validez y en un tercer plano, pues reglas relacionadas con su cumplimiento o ejecución. Y aquí yo quisiera detenerme un poco en este contexto de los elementos de validez del contrato, ¿no? De todos los contratos en general, ¿no? En donde estamos hablando propiamente de 4 aspectos. No me voy a detener en 3 de ellos, me voy a remitir específicamente al elemento de validez referente a la licitud del objeto o motivo de ese contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo en donde el contrato de seguro pues ha sido muy cuestionado en los últimos tiempos. ¿En qué contexto? Pues en el aspecto propiamente de algunas malas prácticas que se han identificado en el sector asegurador, en una situación en donde, bueno, ya la Suprema Corte o el Poder Judicial ha llegado a advertir que aún tratándose de procedimientos de carácter civil o de carácter mercantil, ¿no? En donde se ven involucradas este tipo de instituciones y que son materias que en derecho, pues de alguna manera se han considerado en un equilibrio entre las partes, ¿no? Técnicamente se han considerado en lo que se conoce como estricto derecho, materias en donde el juez no puede ir más allá de lo que las partes soliciten, precisamente porque se considera que se da ese equilibrio. Bueno, pues se ha identificado que cuando se da la presencia de este tipo de instituciones, pues se llegan a dar malas prácticas. ¿En qué sentido? En el sentido de que en muchas ocasiones los contratos que se celebran con las compañías aseguradoras son de adhesión. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay realmente una suerte de negociación entre los involucrados respecto a los acuerdos a los que se van a llegar. Las aseguradoras generalmente redactan formatos preconstituidos de contratos en donde pues la parte contraria simplemente se somete, ¿no? a lo que la aseguradora establece en ese documento y más adelante, en caso de alguna controversia respecto a la interpretación de esas cláusulas, pues pretenden aplicar la redacción del contrato que ellos elaboraron a su favor, lo cual sí se ha considerado como una situación de mala práctica. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas las compañías aseguradoras son las expertas en esa materia. El asegurado en muchas de las ocasiones, pues generalmente se trata de una persona del común de la población, una persona que no tiene conocimiento de esa materia, a la que de alguna manera le han generado una expectativa con la contratación de ese seguro y que a final de cuentas la aseguradora pretende evadir, pues interpretando a su favor esas cláusulas que ella misma redactó. Sí, y si me permites, creo que tocas un tema muy interesante porque
el contrato de seguro es un contrato especial, tan especial que está toda su clausulado o su forma de interpretación está en una ley especial, que es la ley del contrato de seguro. ¿Y por qué digo que tocas un tema muy interesante? Porque es el común de las quejas ante la aseguradora, ¿no? Yo he visto infinidad de casos en los cuales dicen, bueno, es que yo contraté un seguro de responsabilidad civil, se actualizó un riesgo y derivado de eso me impusieron a una defensa legal, por así decirlo, ¿no? Y en la cual el asegurado no conoce al abogado al que le está representando su causa, no está seguro de si se está llevando bien o no el procedimiento y tiene la consigna sí o sí de tener esa representación, porque si no, se rechaza, ¿no? Ya si no quieres la representación por parte de el gremio asegurador, entonces ya no te pago la cobertura que está contratada. Yo, eso, y luego otra que es el beneficiario. Pero para entrar a este contexto, ¿por qué no hablamos de los riesgos que cubren un seguro de responsabilidad civil? Sí, bueno, retomando el punto, efectivamente el contrato de seguro es un contrato especial, es incluso un contrato de carácter mercantil. Las aseguradoras están reguladas en este contexto de actividad comercial y efectivamente, pues en ese sentido, las leyes que se ven involucradas en su regulación, pues suelen ser de carácter más especial. El contrato de seguro, en una de sus vertientes, establece la posibilidad de que se lleve a cabo por concepto de responsabilidad. En el entendido de que este tipo de contrato lo que persigue es que la aseguradora pague o indemnice cualquier situación de responsabilidad en la que incurra su asegurado. Que la Suprema Corte ya lo ha clasificado, este contrato de responsabilidad, como un contrato mixto, porque adicionalmente a las partes involucradas en la relación jurídica, que sería la aseguradora y el asegurado en el momento de la contratación de la póliza, tenemos a terceras personas que pudieran resultar beneficiadas de esa contratación. Ajá, como en este caso, pues esa tercera persona a la que se le daría, pues obviamente la indemnización que representa esa póliza de seguro en el momento que se actualice la eventualidad que corresponda. Ajá. En ese sentido, pues la póliza de seguro constituye una verdadera garantía para ese tercero asegurado de recibir la indemnización derivada de los daños que se le ocasionen. Obviamente hay algunas limitaciones en este caso, pues se atendería a la cantidad o al monto límite de la póliza, ¿sí? A la cantidad que se establezca como límite de la póliza, que sería a lo que estaría obligada en este caso la compañía aseguradora a responder en su obligación derivada de este contrato de seguro. Y fíjate que en cuestión de seguro de responsabilidad, hay algunos tipos de seguros de responsabilidad que se dicen son obligatorios. ¿Mm? Estos seguros de responsabilidad civil que son obligatorios, ¿en qué se diferencian para los efectos prácticos de una indemnización de los seguros voluntarios? Bueno, el seguro obligatorio deriva de una disposición legal que en sentido estricto nos lleva a esa responsabilidad de contratar un seguro. Estamos hablando de situaciones de alto impacto en la vida jurídica de un país, en donde la autoridad pues ha analizado esa necesidad
de poder garantizar que las víctimas pues realmente sean reparadas del daño que se les ocasione, ¿no? Un ejemplo de esa situación en nuestro país es el seguro obligatorio con el que deben contar todos los vehículos automotores, ¿no? En muchas ocasiones pensamos que solamente esa obligación es para los vehículos que de alguna manera prestan cierto servicio, como los de transporte público de pasajeros, como los vehículos de carga, que pues de alguna manera sabemos que en el momento que llegan a verse involucrados en este tipo de eventos dañosos, pues realmente ocasionan situaciones muy catastróficas. Sin embargo, la responsabilidad, la obligación, se encuentra atribuida a cualquier conductor de vehículo. O sea, toda persona o todo vehículo que se ponga en circulación debería contar o debe contar de manera obligatoria con una póliza de seguro para responder por los daños que cause. Entonces, en ese sentido, un seguro obligatorio es obligatorio porque la ley obliga a las personas a contar con él, a diferencia de un seguro voluntario en donde las personas, pues de alguna manera lo contratan, pues para tratar de prever lo que represente cierto riesgo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero prever tal vez dejar protegida a mi familia en caso de fallecimiento, pues contrato un seguro de vida. Quiero prever que pudiera verme involucrada en una situación de salud complicada, pues contrato un seguro de gastos médicos mayores, ¿sí? Esas serían las diferencias entre uno y otro, ¿no? Que uno, la obligación se deriva de la ley nos conmina a adquirirlo para poder pues, responder por los daños que se causen, y se ha establecido en situaciones de alto impacto, como son los hechos de tránsito, que en la vida jurídica de nuestro país pues realmente representan un volumen muy significativo de casos que provocan daños. A diferencia de los voluntarios, que yo lo voy a adquirir si es que quiero estar protegida en diversos aspectos que yo considero que me pudieran representar más adelante un riesgo, ¿no? Y que contar con él pues es de utilidad para poder afrontar los gastos que la situación me derive. Así es. Y a ver, dinos, Frank, en tu experiencia profesional, ¿qué papel juegan las empresas aseguradoras en los casos de responsabilidad civil? ¿Amigos o enemigos? Pues generalmente su actitud es tendiente más a la evasión de sus responsabilidades que de realmente asumir este contexto de obligación que se deriva del propio contrato, ¿sí? Sabemos y en la práctica lo vemos constantemente, que evitan a toda costa asumir su responsabilidad desde el momento que tienen conocimiento de ello, ¿no? Que es justo el momento en el que ellos deberían pues responder por esa póliza que les fue contratada, evaden su responsabilidad. En muchas ocasiones, tratándose de lesiones, se da mucho la práctica en las compañías aseguradoras de otorgar un pase médico. Con eso logran evadir por el momento la responsabilidad de su conductor de comparecer ante las autoridades correspondientes, y más adelante retiran todo apoyo al lesionado, ¿no? En el caso de fallecimiento ni siquiera se hacen presentes en el contexto pues, de los deudos de la víctima, y pues es lo que generalmente lleva a las personas a tener que obligar al cumplimiento de ese contrato a través de los medios legales establecidos, ¿no? Es esa la razón por la que las personas se ven obligadas a iniciar un juicio, para que de alguna manera la compañía aseguradora sea obligada a responder por el pago de esos daños que ocasiona. Entonces, si tú me dices amigos o enemigos, pues yo te diría que la aseguradora, las compañías aseguradoras
en ese sentido no están cumpliendo con la función para la cual están constituidas y pues realmente la función del contrato de seguro pues no es eficaz ni eficiente, ¿no? Porque la víctima en muchas ocasiones tiene que recurrir a un procedimiento que resulta complejo en cuanto a tiempo, en cuanto a costo, y entonces la reparación integral del daño, si se da, termina siendo en el largo plazo. Sí, fíjate que en mi experiencia profesional sí nos ha pasado eso, que como que las aseguradoras tienen la línea de sí te pago y te pago hasta el límite de la suma asegurada, pero hasta final, ¿no? Después de varios años de litigio, la aseguradora, si existe una condena mayor a lo que es su suma asegurada, va a dejar morir solo a su asegurado, va exhibir su póliza, digo, su prima, que digo, su suma asegurada, y si hay un remanente, bueno, cóbrenselo a él. Y yo creo que eso ha sido advertido últimamente por los criterios de la Suprema Corte de Justicia, en el cual al menos yo en los últimos años he visto que les ha pegado fuerte al gremio asegurador. ¿Qué nos podías compartir de estos criterios que en mi opinión son muy interesantes y que ya le están jalando la rienda a las aseguradoras para que, como bien dices tú, cumplan de manera eficaz y eficiente con sus compromisos contractuales? Sí, de hecho, la ley eh, instituciones de seguros y fianzas prevé una indemnización respecto a la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos tiempos han manejado criterios cada vez más severos precisamente para desincentivar estas malas prácticas, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Suprema Corte? Se debe garantizar el derecho humano del consumidor en ámbito en el que están inmersas las compañías aseguradoras. Ajá. Ellas no pueden ser ajenas al cumplimiento de los compromisos que asumen a través de las pólizas de seguro. Son instituciones de un nivel lucrativo muy alto. Evidentemente a la sociedad le interesa que este tipo de instituciones no abusen de su posición. Entonces, efectivamente, se ha dado una tendencia muy marcada en el Semanario Judicial de la Federación en el sentido de que esta indemnización que se contempla en la ley sea aplicada a las compañías aseguradoras, incluso aunque la parte interesada no la hubiera solicitado. Es decir, se trata de un aspecto de los pocos que nos hemos encontrado en materia civil y en materia mercantil, en donde en atención a ese control de constitucionalidad y de convencionalidad, la Suprema Corte ha interpretado esta situación a favor de los consumidores y ha establecido que la aseguradora pues tiene que asumir esta responsabilidad derivada de su incumplimiento, incluso más allá de lo que representa el límite de la póliza de seguro. Es decir, es una medida que para que cumpla su finalidad, pues debe ser aplicada a la aseguradora de manera directa con independencia del monto de la póliza de seguro. ¿Por qué? Porque de alguna manera se tiene que ver la forma que ellos entiendan su responsabilidad y la asuman en el cumplimiento de lo acordado en la póliza de seguro. Entonces, me parece que estos nuevos criterios en ese sentido, pues realmente nos llevan a una evolución muy significativa en cuanto a lo que se espera de este sector y que pues de alguna manera tiene que garantizar en beneficio de los terceros interesados, pues el acceso a esa justicia, ¿no? Claro,
Sí, pues precisamente el 276, ¿no? De la Ley de Instituciones, que es a la que estás haciendo referencia, eh, se establece esa indemnización por parte del gremio asegurador cuando no cumple con sus obligaciones. Pero más allá de eso, yo pienso que en los últimos criterios, por ejemplo, a mí me viene a la mente una jurisprudencia de, ya tiene algunos añitos, en el sentido de que en las condiciones generales de la póliza, las exclusiones que maneja las empresas aseguradoras a veces no van con esta tesitura de los derechos humanos. Caso concreto, muchas aseguradoras quedaban dentro de sus exclusiones, ponían el daño moral, que ¿Mm? el rubro de responsabilidad civil en la cobertura y en la carátula decía, se cubre responsabilidad civil, pero en la parte de las condiciones generales venía un excluyente que no cubre daño moral. Entonces, el criterio fue un boom, en mi opinión, ¿Mm? porque la Suprema Corte dice, es que el daño moral entra dentro de la responsabilidad Claro. civil. No hay manera de que la dejes excluida, por muy acuerdo de voluntades, por muy contrato de seguro, por muy hecho que hayas determinado el pacta sunt servanda, etcétera. Eso no puede ir por encima de los derechos fundamentales que refiere a una reparación integral. Y entonces dice la Corte en esa jurisprudencia, ¿sabes qué? Todo lo que excluya daño moral y haya cobertura por responsabilidad civil es Es inconstitucional. inconstitucional. Exacto. Sí, en efecto. De hecho, es parte de las situaciones a las que me refería al momento de mi intervención, que en materia de contratos, este aspecto de la ilicitud en algunas de sus cláusulas, es algo a lo que le debemos prestar mucha atención. Ajá, porque así como se determinó en el contexto del daño moral, que efectivamente se estableció que todo lo referente a excluir la reparación del daño integral entre las que se encuentra el daño moral debe ser considerado inconstitucional. En ese tenor hemos encontrado muchas situaciones en la redacción de los contratos de seguros que vienen en la misma línea, ¿no? ¿De qué? De que se establezca que esas cláusulas son inconstitucionales, que deben ser anuladas, que se deben tener por no puestas, precisamente porque no cumplen con la eficacia y la eficiencia que se persigue con el contrato de seguro. Entonces, sí, efectivamente, este contexto de la indemnización mora, el contexto del daño moral, que como dices, es un boom en materia de responsabilidad civil. El tema de la prescripción, ¿no? Que recientemente también la Suprema Corte estableció una ampliación del plazo equiparado a los 5 años, que ya teníamos por ahí otra jurisprudencia que en materia de responsabilidad civil lo extiende a 10, pero que tratándose específicamente de reclamos que se hacen respecto de las coberturas de una póliza de seguro, lo está ampliando a 5 años. Por ahí tendremos que ver en este sentido en qué va a terminar esa contraposición, pero viene dándose esa tendencia, esa tendencia hacia la identificación de situaciones de ilicitud derivadas de las pólizas de seguro, que en ese sentido la Suprema Corte ha retomado a la luz de los derechos humanos y que nos da estos criterios, lineamientos que pues realmente sí representan un avance muy significativo, ¿no? Sí, otro más que yo he identificado en los últimos años es la acción directa en contra de la En aseguradora. contra de la Esto aseguradora. también para mí fue genial porque en muchas ocasiones te veías forzado a demandar al asegurado para poder reclamar el derecho a la indemnización por responsabilidad civil. La acción directa para mí es fenomenal, es algo
realmente necesitábamos, y esto viene de un asunto de CFE precisamente. Sí, derivado de un tema de responsabilidad patrimonial, ¿no? En donde, en este caso, precisamente la compañía aseguradora alega que primero debe ser condenada la situación por la vía administrativa en este contexto de responsabilidad patrimonial para que después se le haga valer a ella su responsabilidad. Y sí, efectivamente, también representa un avance muy significativo en materia de responsabilidad civil, porque y déjame comentarte que no me parecía que fuera una situación que de alguna manera no estuviera clara en nuestro sistema jurídico. Ajá, pero bueno, se puso en contexto y la Suprema Corte refuerza la situación en el sentido de que no es necesario agotar primero la vía administrativa. La aseguradora tiene responsabilidad solidaria a reparar el daño y en ese sentido se le puede demandar directamente a ella por la vía civil. Ajá, sin necesidad de que previamente se agote el procedimiento administrativo, ¿no? Que ese también es un avance muy significativo. La procedencia de la vía civil, en el caso que se demande directamente de la compañía aseguradora, pero derivado de la acción de responsabilidad civil que regula la propia legislación civil, también me parece que es un avance significativo en materia de derechos humanos en este ámbito del sector asegurador, ¿no? La irrenunciabilidad de los derechos de la víctima, ¿no? Que la víctima, que sus derechos son irrenunciables, aún habiendo celebrado algunos convenios con las compañías aseguradoras y cualquier convenio en general, ¿no? Pero tratándose de compañías aseguradoras en donde generalmente se suele dar un abuso en la inmediatez del evento, en donde se aprovecha la situación de las víctimas, del momento que están viviendo, de las necesidades que tienen en la atención de la situación de daño que les ocasionaron y que tal vez en ese tenor terminan aceptando pagos que pues no corresponden realmente al daño que se les causó. Ese también me parece que es un avance muy significativo en materia de derechos humanos. Estas últimas jurisprudencias en donde la Suprema Corte dice los derechos de la víctima son irrenunciables y ellas pueden acudir a la vía civil a demandar el complemento en el daño que les fue causado para lograr realmente la reparación integral de los daños, ¿no? Claro. ¿En cuántas veces no nos hemos enterado de una compañía aseguradora que llega, otorga un pase médico contra la renuncia de cualquier derecho de la víctima a proceder en su contra más adelante por cualquier vía, ¿no? Procedente. Y con eso, pues las víctimas quedaban en el entendido de que no era posible llevar a cabo otro reclamo y pues terminaban absorbiendo ellas pues todo lo demás que representara su propio daño, ¿no? A partir de estos criterios, bueno, ya queda totalmente claro que la víctima tiene ese derecho y que por lo tanto son irrenunciables. Claro, y bueno, ya para finalizar, la última de muy reciente publicación, pues los daños punitivos, ¿no? Hacia la aseguradora, ya están, una sentencia que fue de un caso del maestro Julián Canán, a quien también vamos a tener como ponente en la maestría y que nos platicará precisamente de esa sentencia tan interesante, daños punitivos en contra de las aseguradoras, que también es un tema muy interesante. Pues no pretendo extendernos más porque ya estamos sobre el tiempo, Cris. Este, pues el No, tema da y para seguramente, mucho. exacto, da para mucho, evidentemente, ya lo trataremos dentro de la maestría, pero también, mi querida Sol, yo creo que sería importante después establecer algunas talleres o algo con la maestra Fanny respecto de esto del contrato de seguro y todo esto que ustedes están comentando, porque se quedan muchas dudas ahí, ¿no? Cuando alcanza, cuando no alcanza la póliza, el daño moral, o sea, muchas cuestiones que se quedan ahí
y que esto solamente es una probadita para todos ustedes de lo que se estará desarrollando. Imagínense, si esto lo escuchamos en una hora, imagínense 2 años que se está trabajando la maestría en Derecho de Daños, en donde uno de los temas principales, evidentemente, es el que se estuvo hoy comentando aquí con mi querida doctora Marisol Martínez Reyes, que es quien coordina de manera académica toda la maestría en Derecho de Daños. Y pues obviamente mi querida maestra Francisca va a estar como ponente en la maestría. Entonces, los invitamos a que nos sigan los días jueves a las 6 de la tarde en estas cápsulas de Hablando de Derecho de Daños. Sobre todo, chequen toda la información. Ya les he pegado a los que están en redes sociales la liga para que nos puedan mandar mensaje directo para conocer toda la información respecto de la maestría de Derecho de Daños, que es 100% virtual. Tenemos ponentes también de carácter internacional y que vamos a arrancarle el próximo lunes 2 de septiembre. Mi querida maestra Fanny, de verdad es un gusto escucharte. Nos quedamos ahí con muchas preguntas. Evidentemente habrá oportunidad de que vuelvas a estas cápsulas o podamos organizar alguna otra actividad. Y obviamente los alumnos de la maestría aprovecharán todo este conocimiento teórico práctico que tienes, porque lo importante de los ponentes, evidentemente, es todo el conocimiento aplicado que hacen, ¿no? Respecto de los costos que están pidiendo, eh, a ver, mi querida Sol, la inscripción la tenemos en 1,450 la inscripción, y las colegiaturas congeladas de la maestría en Derecho de Daños es de 2,750. Y esperen que el próximo jueves, no sé si mi querida Sol va a lanzar alguna promoción especial solo para la siguiente semana. Se las estaremos anunciando, pero de momento estos son los costos que tenemos para la maestría en Derecho de Daños. ¿Vale? Sí, y bueno, anticipo, la próxima sesión vamos a tener como invitados a varios alumnos que están cursando ya la maestría sabatina en Derecho de Daños para que les platiquen de viva voz cuál ha sido su experiencia que han tenido hasta ahora en estos 3 módulos que ya cursaron y sobre todo que ustedes sepan de parte de los alumnos de INDECAF que ya están cursando esta maestría, sus apreciaciones. Y sí, desde luego vamos a brindarles una promoción que va a durar poco tiempo para los que se quieran inscribir ya desde ahorita. Pero se los haremos Así, saber, ajá, con tiempo. Así es, se los vamos a estar publicando. De todos modos, ya les dejé ahí la liga a los que están en Facebook, y ahorita en el chat de Zoom se los van a poner. Les pones tu liga para que puedan pedir la información. Y fíjate que hay un comentario, dice: lo que introdujeron fue el contrato y operación del seguro, pero habrá sobre lo penal las indemnizaciones víctimas directas e indirectas. Claro que sí, por supuesto que todo eso se trabaja, y evidentemente manden los mensajes para que les mandemos todo el temario completo de la maestría en Derecho de Daños, para que se den cuenta que aquí no importa si eres un abogado civilista, penalista, laboralista. Vamos a ver el derecho de daños de manera integral, ¿no, Mari? Entonces, aquí no importa la materia respecto de la que nosotros estemos postulando específicamente. Claro que sí. Además, también vamos a tener talleres de litigación en materia de derecho de daños, en donde precisamente les vamos a dar grandes tips por los cuales puedan reclamar a las empresas aseguradoras y que cumplan con sus obligaciones. Pues mi querida maestra Francisca, no sé si tuviera algún comentario final para ir cerrando estas cápsulas. No, al contrario, yo les agradezco la invitación. Efectivamente, a veces el tiempo es corto. Quisiéramos decir 1000 cosas, ¿no? En la experiencia profesional de lo que se ha dado alrededor de este tipo de instituciones, pero como bien dice, se van a dar las sesiones correspondientes a través de la maestría, y bueno, pues para mí será un placer poder colaborar, y espero que pues mi participación realmente contribuya en algo a la preparación de estos nuevos maestros en Derecho. En Maestros en Derecho de Daños, y déjenme presumirles, En es la Derecho primera de maestría daños. en México, es la primera maestría en México en Derecho de Daños, ¿vale? Entonces, ahí está la liga de WhatsApp, tanto en redes sociales como en Zoom. Mándenos mensaje para que les manden
el temario completo de la maestría y toda la información, y los esperamos el próximo jueves a las 18 horas para seguir hablando un poquito de derecho de daños. Muchísimas gracias, Sol, muchísimas gracias, maestra Fanny, y a todos los que se conectaron por Zoom y que nos siguieron por redes sociales. Gracias, un abrazo y un beso a todos. Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias.